Bien, vamos a ver el lenguaje de programación Python. Primero tenemos que ver qué es Python, y cuando nosotros nos referimos a Python decimos que es un lenguaje de alto nivel, un lenguaje interpretado, un lenguaje que es de multipropósito y un lenguaje que es multiparadigma. ¿A qué nos referimos con que el lenguaje es de alto nivel? Básicamente, un lenguaje de alto nivel es un lenguaje que puede ser entendido por una persona, ¿verdad? Que se puede escribir casi como el lenguaje natural. Esto, si yo lo veo, es más fácil de entender que si yo veo esto, ¿verdad? Y sería mucho más fácil de entender si yo lo traduzco a una traducción, ¿verdad? Lo traduzco a código máquina. Si yo lo traduzco a código máquina, me va a aparecer un código binario que sería unos y ceros, del cual yo no entendería qué estaría haciendo el programa, ¿verdad? Entonces, un lenguaje de alto nivel es un lenguaje, ¿verdad?, que resuelve esos algoritmos de una forma que un humano la pueda entender, ¿verdad? Acá tenemos Python, acá tenemos Assembler, que sería un lenguaje que está un poquito más abajo, ¿verdad? Sería un lenguaje de bajo nivel, ¿verdad? Que sería ensamblador. Acá simplemente haríamos instrucciones y llamadas, ¿verdad? Lo cual esto se hace más difícil de entender que lo que está pasando acá. Y por último, acá tendríamos el código binario 1 y 0, que eso está funcionando sobre el hardware. Nuestro hardware, ¿verdad?, funciona básicamente con corriente y cuando no pasa corriente, ¿verdad?, que serían los unos y ceros dentro de la programación. Bien. Después es un lenguaje interpretado, ¿verdad? Esto quiere decir que el código que yo tengo escrito va a pasar por un intérprete que en tiempo real, ¿verdad?, va a estar interactuando con nuestro hardware y va a estar dando una salida. A diferencia de otros lenguajes que tienen su compilador, lo cual yo termino de escribir el código, necesito pasarlo por el compilador. El compilador tiene que traducirlo a código máquina, a unos y ceros, ¿verdad? Tiene que crear ese ejecutable y yo recién ahí voy a poder interactuar con la aplicación, ¿verdad? ¿Qué ventajas y desventajas? Bueno, el interpretado es un lenguaje que se puede corregir más rápido, quiere decir que si yo escribo el código, me equivoco, puedo volver a cambiarlo, ¿verdad? Y en tiempo real voy a estar viendo qué es lo que está pasando. Como desventaja, bueno, esto quiere decir que si hay algún error en la lógica de la aplicación, simplemente me voy a dar cuenta cuando llegue a pasar en esa parte, ¿verdad? Muchos de los errores se van a ir descubriendo en tiempo real. Y en el caso del compilador, primero hace toda una traducción y después lo puedo ejecutar. Esto funciona más rápido que el interpretado, pero cada vez que yo haga un cambio en la aplicación necesito compilarlo de vuelta. Y esa compilación lleva un tiempo. Entonces, si quisieras hacer un cambio en tiempo real, tendrías que volver a compilarlo para después volver a ejecutarlo. No es tan rápido como el interpretado en ese caso. Pero es más rápido cuando lo estamos ejecutando, ya que no tiene que utilizar el intérprete, ya está en código máquina. Entonces es más rápido en ese sentido. Después, este tipo de lenguaje se puede utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, se puede utilizar en robótica con MicroPython, ¿verdad? Yo puedo agarrar una placa programable como una SP8266 y cargarle la librería y programarlo desde ahí. También puedo utilizar Python para crear servidores web utilizando Flask o Django, ¿verdad? O puedo irme a la programación móvil con los frameworks como Kiwi o Biware. Bien, después es multiparadigma, eso quiere decir que permite crear programas con más de un paradigma de programación, ¿verdad? Yo puedo buscar varios paradigmas y empezar a programar la aplicación. En este sentido nosotros vamos a ver que no todos los lenguajes de programación son buenos para todos los paradigmas que nosotros tenemos. Cada lenguaje de programación tiene su finalidad, ¿verdad? Es como en una caja de herramientas, cada herramienta tiene su función.
En los lenguajes de programación pasa lo mismo. Bien, vamos a ver nuestra primera aplicación, ¿verdad? Antes de instalar nuestra aplicación necesitamos instalar dos cosas. Antes de ejecutar la aplicación vamos a descargar primero Python, ¿verdad? Desde la página oficial. Funciona para Windows, Linux y Mac. En Linux ya viene instalado, en Windows tenemos que hacer la instalación. Y después necesitamos tener instalado el Visual Studio Code, ¿verdad? Que también se puede instalar para Windows, Linux o Mac. Bien, luego de instalado el programa, nosotros vamos a... En este caso ya tengo una carpeta creada, voy a abrirla, clic derecho a abrir con Visual Studio Code. Vamos a eliminar esta aplicación, así la hacemos de vuelta. Bien, básicamente cuando yo abro el Visual Studio Code, este programa está en inglés. Para hacer la traducción yo necesito apretar Control Shift y la letra P, ¿verdad? Y poner Configure Display Language. Acá yo tengo que instalar el lenguaje, en este caso el español, que ya está instalado, ¿verdad? Sería algo así, aparece en inglés y yo necesito agregar esta línea, ¿verdad? Control Shift y la letra P y agrego configurar idioma de pantalla. Ahí le cambio a español. Bien, vamos a crear nuestro primer programa. Para eso yo ya le di clic derecho en la carpeta, ¿verdad? Y vamos acá. Vamos a crear un nuevo archivo. Ese archivo se va a llamar index.py. Todos los programas en Linux tienen que tener extensión .py, ¿verdad? Acá es donde yo voy a crear mi primer programa, que se va a llamar, vamos a ponerle un print, que es para mostrar un texto en pantalla, ¿verdad? Y acá voy a poner: hola, esta es mi primera aplicación con Python, ¿verdad? Acá tengo las primeras líneas de código, ¿verdad? El print es una función, ¿verdad?, que me permite escribir un texto en pantalla en este caso, ¿verdad? Vieron que cuando yo escribí algo en el archivo me aparece un 1 acá, quiere decir que esos datos no están guardados todavía. Para guardar eso necesito ir a archivo y darle, por ejemplo, guardar, o apretar estas teclas, control más la letra S. Vamos a apretar control S y acá ya se guardó. ¿Cómo ejecuto este código? Bueno, voy a ir a la terminal, voy a ponerle nuevo terminal y acá en el terminal yo voy a escribir el comando py y después voy a poner index.py y acá corrió el texto: hola, esta es mi primera aplicación con Python.